nosotros mismos, nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Encontramos esto en Mateo 22, versículos 37 al 40, que básicamente es un resumen de lo que encontramos también en Éxodo acerca de lo que es la ley de Dios. Hablamos también de Deuteronomio 6, ¿no? Capítulo 6, versículo 5, que es donde dice: amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Qué es lo que exige la ley? Básicamente, resumiéndolo, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Nosotros podríamos decir, bueno, lo que la ley exige, lo que la ley de Dios exige es obediencia, ¿verdad? Pero hace 15 días, y para los que de pronto no estuvieron, pueden ver el video, está en YouTube y está también en nuestro perfil de Facebook. Hablamos de que más allá de obediencia, lo que el Señor exige es amarlo. Él antes de decir obedece, dice primero ama, ¿no? Eso lo vimos en Deuteronomio, él dice: ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así comienza la ley del Señor, diciendo ama al Señor. Más allá de obedece, más allá de haz esto o no haz esto, lo principal aquí es el amor. Y hablamos de que es posible obedecer a Dios sin amar a Dios. ¿Y será que esa obediencia sin amor a Dios, será que le agrada? Porque es que el mandamiento dice ama a Dios, más allá de obedece. ¿Sí? Hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo para que retomemos. A partir de ahí, y que esa ley que Dios nos da, la dio en un contexto de gracia. También hablamos de eso, ¿verdad? Que la ley de Dios, nosotros muchas veces lo que hacemos es separar Antiguo Testamento de Nuevo Testamento y decir, no, es que el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es gracia y lo uno no tiene que ver con lo otro, pero es incorrecto esa acepción, es incorrecto esa apreciación, porque realmente sin ley no hay gracia. ¿Sí? Y para que la gracia exista es necesario la ley, y las dos cosas están conectadas y es parte de lo mismo. ¿Sí? De eso hablamos hace 15 días, ¿verdad? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Bueno, los que no vinieron, entonces ya recuerden que lo pueden mirar ahí. Cómo desde el inicio, cuando el Señor dio la ley, desde el inicio ahí también estaba juntamente con la ley la gracia, porque el objetivo de la ley era la salvación del hombre. El objetivo de la ley no terminaba con Malaquías, con el final del Antiguo Testamento, no, el objetivo de la ley terminaba con Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo, yo he venido ¿a qué? A cumplir la ley. Cuando murió en la cruz, ¿qué dijo? Cuando él murió en la cruz y entregó su vida, ¿cuál fue las palabras claves que él dijo ahí? Consumado es decir, aquí se cumplió la ley. Ahí fue donde se cumplió la ley, en la muerte de Jesucristo y posteriormente en su resurrección. Todo era parte del mismo plan. Cuando Dios entregó la ley, era parte de ese plan de salvación que terminaba con la muerte y resurrección de Jesús. Recuerden que la Biblia narra una misma historia. De Génesis a Apocalipsis es una misma historia. Es un mismo, ¿cómo decirlo? Es un mismo mensaje. Desde Génesis a Apocalipsis hay un solo mensaje, no son varios mensajes y cada libro no trata de un mensaje aparte del otro. Todos hablan del mismo mensaje y el mensaje, ¿cuál es? Jesucristo, la salvación a través de Cristo Jesús. Y todo gira alrededor de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a abordar la siguiente pregunta, que es la pregunta número 8. ¿Cómo dice la pregunta número 8?
¿Cuál es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos? Entonces, dijimos que esta primer parte de lo que venimos hablando de nuestra profesión de fe, esta primera parte habla de Dios, habla de la creación, habla de la caída y habla de la ley. Esos son los 4 temas que vamos a abordar en estas primeras 22 preguntas. ¿Fueron? Estas primeras 20 preguntas. Aquí en la pregunta número 8 y en las siguientes preguntas, creo que las 9 y 10, también vamos a seguir hablando de la ley. Pero hoy vamos a hablar de cuál es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos. Entonces, sabemos que dentro de la ley de Dios están los 10 mandamientos. El Señor dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? Y de estos 10 mandamientos, pues casi siempre lo hemos visto como el resumen de la ley. Como que estos 10 mandamientos son básicamente el resumen que Dios entregó a Moisés de lo que son de lo que es toda la ley, porque se supone que toda la ley son más de 600 preceptos, más de 600 leyes, pero el Señor entregó 10 en donde se resumen todas esas 600. Pero luego, posteriormente, y de eso ya hablamos, Jesús dijo que se resumían en 2. Entonces, ¿y todo se resumía en qué? Básicamente, en amor. Todo se resumía en amor. En la ley y los profetas se resumen en una sola cosa, en amor. Y por eso Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No solamente amarás, sino que lo harás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, tus pensamientos, tu mente, con todo lo que eres. Amor. Pero aquí vamos a ver cómo se resume la ley a través de los 10 mandamientos. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17, antes de resumir la respuesta. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Básicamente, aquí están los 10 mandamientos. Dice así, vamos a leerlo, hasta el 17. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, mire, quiero hacer un paréntesis aquí entre el versículo 3 y versículo 6. Se toma estos 3 versículos para explicar el primer mandamiento. ¿El primer mandamiento qué dice? No, versículo 3. No estoy hablando de la ley como tal, sino del primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero el Señor, no conformándose con eso, porque ahí ya, o sea, ¿qué más hay que decir de decir? Aparte de decir no tendrás otros dioses delante de mí, lo demás es redundancia. Está claro y es concreto, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero el Señor complementa y se toma otros 3 versículos diciendo, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y sigue complementando, no los adorarás ni los servirás, algo que es obvio. Ya con lo que leímos en el versículo 3, eso está implícito, eso es obvio. Pues si dice que no te harás ídolo, no tendrás otros dioses, pues implica todo eso, pero el Señor está siendo muy específico y muy concreto con este primer mandamiento. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y mire que da la explicación, ¿sí? O sea, él sigue añadiendo y sigue complementando el primer mandamiento solamente. O sea, no solamente dice no tendrás otros dioses delante de mí, sino que a eso añade, como si tuviera que hacerlo, como si ya no fuera implícito, porque yo soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí prosigue, vamos al segundo mandamiento, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano.
Siguiente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Miren, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Versículo 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Hasta ahí. Bueno, los que trajeron donde anotar, vamos a resumir eso. ¿Listo? Así que respuesta a la pregunta número 8 dice, no tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses además de mí. Punto seguido, no te hagas ningún ídolo. Coma, ni nada semejante. Repito, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada semejante a lo de arriba en el cielo, ni a lo de abajo en la tierra. A lo de arriba en el cielo, ni a lo de abajo en la tierra. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada semejante a lo de arriba en el cielo, ni a lo de abajo en la tierra. Coma, ni con lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. Perdón. Ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra, perdón. Ni nada semejante a lo de arriba en el cielo, ni a lo de abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Punto seguido. No te inclines delante de ellos, ni los adores. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Punto seguido. No uses el nombre del Señor tu Dios. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Punto seguido. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Otro punto seguido. Honra a tu padre y a tu madre.
No mates. Punto seguido, no mates. Punto seguido, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Punto seguido, no robes. ¿Vamos bien? ¿Están atrasados? Punto seguido, no des falso testimonio. Y no codicies. Entonces repito, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada semejante a lo de arriba en el cielo, ni a lo de abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso, acuérdate del sábado para consagrarlo, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio y no codicies. Digamos que estamos aquí parafraseando y resumiendo un poco lo que son los 10 mandamientos, como están en Éxodo 20. Pero todo esto lo podemos resumir como, pues, no tendrás otros dioses delante de mí, básicamente. O además de mí o junto a mí. En varias versiones de la Biblia aparece como delante de mí o además de mí o junto a mí. Para empezar, sabemos que Dios nos creó, ya hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos de que Dios nos creó. Hablamos de que Dios es amor y que Dios nos ha dado su amor, que Dios nos ama. Y por lo tanto, Él en su infinita sabiduría sabe lo que es mejor para nosotros. Como buen padre que nos ama, Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Así que como buen padre, ¿qué es lo que hace un buen padre con su hijo que ama? Instruye, exactamente, le da dirección. Podríamos decir, le da dirección, le da una dirección, digámoslo, moral y espiritual en este caso, ¿sí? Hablando de Dios, como Padre nos da una dirección moral y espiritual porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama, ¿sí? Y nos creó para guiarnos en amor y guiarnos hacia dónde. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es esa dirección que Él nos muestra, que Él nos quiere dar? Exactamente, ese es el fin último, la salvación y vida eterna, ¿sí? Pero cuando usted está aquí a sus hijos, ¿usted les da dirección para qué? ¿Buscando qué? Para enseñarles a vivir de la mejor manera, ¿sí o no? Para enseñarles que ellos sean la mejor persona que ellos puedan ser, que ellos aprendan a vivir la vida de la mejor manera. Ese es el objetivo, ¿sí o no? Ese es el objetivo de nuestro Dios también. Por lo tanto, los 10 mandamientos son un regalo del amor de Dios, son un regalo de su parte, y esto lo podríamos anotar ahí. Los 10 mandamientos son un regalo de amor de parte de Dios. Podríamos empezar entendiendo esto. Y básicamente también lo podemos aplicar a lo que es toda la ley, y no solamente a toda la ley, sino también a todas las escrituras, ¿sí? Así que el Señor nos dio todos los 10 mandamientos como un regalo de amor. ¿Listo? Es decir, los 10 mandamientos son un regalo de amor de parte de Dios. Para los que se quedaron atrasados. Son un regalo de amor de parte de Dios. Esta misma afirmación se puede hacer a todas las escrituras. Podríamos decir, las escrituras, todas las escrituras, son un regalo de Dios, que Él nos da con amor, por su amor. Es un regalo de amor de su parte,
¿Para qué? Para darnos dirección. ¿Cuál dirección? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Pues hacia su salvación, para mostrarnos una mejor manera de vivir o una manera de vivir correcta, digámoslo así. ¿Está claro hasta ahí, verdad? Creo que eso ya lo hemos hablado antes, ¿sí? Sin embargo, aunque podríamos afirmar que sí, todas las escrituras y toda la ley de Dios son un regalo de Dios, un regalo de amor, específicamente los 10 mandamientos son presentados como el corazón, el alma, digámoslo así, el corazón, el fundamento de lo que son las escrituras y de lo que es la misma ley. Dios pronunció estas palabras a Moisés y al pueblo de Israel. Y cuando el Señor, miran algo curioso, y yo sé que ustedes lo han leído, es que cuando el Señor entrega la ley a Moisés, entrega estos mandamientos, aparte de eso, Él le dice al pueblo que en esta ley meditarás todo el tiempo. O sea, le deja instrucciones sobre cómo abordar la ley. Le dices, meditarás en esta ley todo el tiempo, las atarás a tu corazón. No solamente eso, sino que dice, se las enseñarás a tus hijos desde que sean pequeños. Desde que son pequeños esta ley se las enseñarás a tus hijos. Ustedes lo han leído, ¿verdad? ¿O no lo han leído? Eso dice la Biblia. Cuando Dios le entrega la ley a Moisés y al pueblo de Israel, les dice, esto es lo que tienen que hacer con la ley. Tienen que levantarse con ella, dormir con ella, aprendérsela, tienen que memorizarla. Y tienen que enseñársela a sus hijos desde que son pequeños. Tienen que meditar en ella constantemente, día y noche. Es decir, estos mandamientos deben ser adoptados como un estilo de vida. Y Jesús enseñó y aclaró un significado mucho más profundo de estos 10 mandamientos. Esto lo vimos, ya lo hemos hablado también anteriormente. Es decir, Jesús elevó el estándar de comprensión sobre lo que Dios espera, ¿sí? Es decir, no solamente estoy hablando de que cuando Jesús resumió los 10 mandamientos en 2, o toda la ley y los profetas en 2 mandamientos solamente, en donde dice amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, sino que adicionalmente el Señor en varias ocasiones habló sobre los diferentes aspectos de la ley, ¿sí? Por ejemplo, el mandamiento de no matarás. Ahora estamos hablando de que el judío de la época, cuyo padre le ha enseñado la ley o los 10 mandamientos desde que era niño, él sabe muy bien que los 10 mandamientos dicen no matarás, ¿verdad? Pero llega Jesús y dice que aquel que se enoje contra su hermano es igual a un homicida. Y entonces Jesús eleva el estándar de la ley y eleva el estándar de los mandamientos. Y no lo hace solamente con ese mandamiento, Él hace lo mismo con otros mandamientos. ¿Sí? Por eso es importante estudiar también el Evangelio. No voy a profundizar en eso, pero pues este es un ejemplo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, ya hemos hablado varias veces también de la mujer que fue sorprendida en adulterio. No hace mucho el pastor estuvo predicando acerca de eso, sobre cómo una mujer sorprendida en adulterio, ¿qué dice la ley que hay que hacer con una mujer que ha sido sorprendida en adulterio? La ley dice que hay que matarla. Aunque la misma ley dice no matarás, esa misma ley que dice no matarás, dice que la mujer cuando sea sorprendida en adulterio hay que apedrearla hasta matarla. Pero entonces viene Jesús y eleva el estándar de la ley y dice, el que esté libre de pecado, venga pues y cumpla la ley. En otras palabras, lo que Jesús dijo, el que ya haya cumplido la ley, pues que venga y la justicie. El que crea que ya cumplió la ley y que es diferente a ella, entonces ajustíciela. Es decir, a todos aquellos que se creían superiores moralmente, que se creían cumplidores de la ley, digámoslo así,
Lo que Jesús hizo fue elevar el estándar de la ley para descenderlos a ellos al mismo nivel de la mujer adúltera. Y lo que les dijo a todos aquellos, incluidos a los fariseos que estaban ahí, a todos los sacerdotes que estaban ahí, decirles, ustedes son igual de adúlteros a esta mujer. Y aquel que se crea que no es un adúltero diferente a esta mujer, que la justicie. Básicamente eso fue lo que hizo Jesús. Así que Jesús durante todo el evangelio, y si estudiamos los evangelios, y cada vez que Jesús aludió a la ley, elevó su estándar, ¿sí? Y nos enseñó algo más allá de lo que era la ley, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya hemos visto, por ejemplo, y lo he mencionado varias veces, cuando Jesús dice, en esto se resume la ley y los profetas, en 2 mandamientos. Miren, elevó el estándar de la ley a lo que es el amor y los profetas. Si dividimos estos mandamientos, vamos a ver algo. Vamos a dividir estos mandamientos en 2 mitades porque lo podemos hacer. Si hacemos un análisis, los primeros 4 mandamientos hablan, hay 2 relaciones. Aquí se pautan 2 relaciones. Primero, la relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos hablan de mi relación con Dios. Y los demás 6 mandamientos, los últimos 6 mandamientos, hablan de la relación con los demás, de la relación con mi prójimo. Por eso Jesús, de esa misma forma, se resumió los 10 mandamientos en 2. En el amor a Dios, es decir, mi relación con Dios. Y el segundo mandamiento, en amar al prójimo. De esa misma forma podemos ver que hay esa división en los 10 mandamientos, y no solamente en los 10 mandamientos, sino también en la ley y en los profetas. Así que básicamente las escrituras enteras nos hablan de cómo debe ser nuestra relación con Dios, pero no solamente nuestra relación con Dios, sino la relación de la iglesia, la relación de nosotros, nuestra relación de nuestro prójimo, con nuestros hermanos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hasta el momento hemos hablado de temas que ya anteriormente hemos tocado. Solo estamos clarificando aquí un poco lo que son los 10 mandamientos. Entonces, los mandamientos son un regalo del amor de Dios. Los mandamientos guían, los mandamientos advierten y los mandamientos protegen. Guardar los mandamientos muestra a otros acerca de cómo es Dios. Quebrantar los mandamientos trae peligro a nuestras vidas y deshonra al Creador. Cumplir los mandamientos es difícil por la condición pecaminosa humana. De eso también hablamos hace 15 días. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Es importante porque yo ya les he explicado que cada una de estas preguntas, la una está relacionada con las anteriores preguntas. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que se desatrasen cuando tal vez se pierdan una de las clases, para no detenerme a explicar nuevamente lo que ya expliqué. ¿Por qué? Porque si no hay un entendimiento de lo que ya expliqué, pues no va a haber un mejor entendimiento de lo nuevo que hay por explicar. No sé si me hago entender. Todo está relacionado. Entonces es importante que lo tengan claro. El ser humano nace en esclavitud al pecado y al egoísmo y no puede evitar quebrantar la santa ley de Dios. Al convertirnos en una nueva criatura en Cristo, somos como una persona que recibe al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo comienza una obra de transformación, de santificación. De eso ya también hemos hablado. En Cristo la persona es liberada de tener que pecar y recibe la gracia para cumplir la ley de Dios. ¿Recuerdan? Eso también hablamos hace 15 días. Hablamos de la imputación. ¿Recuerdan de la imputación? De cómo no solamente
se le imputaron los cargos de culpabilidad a Jesús, culpabilidad que era nuestra, Él la tomó. No solamente eso, sino que hubo una transferencia. La imputación, se nos imputó a nosotros su inocencia. Es decir, que nosotros también fuimos declarados como inocentes, por lo tanto fuimos liberados. Pero no solamente liberados de esa condenación, sino que ahora somos declarados justos. Ahora somos declarados inocentes. Y eso conlleva a que ahora como inocentes, a que ahora como justos, a que ahora como santificados, a que ahora como limpios, ya no tenemos excusa para seguir pecando. Antes de recibir la gracia divina, antes de recibir esa transferencia de imputación, teníamos una excusa. ¿Cuál excusa? Pues de que somos pecadores, de que somos débiles, de que estamos contaminados. Y era una excusa válida porque era una excusa real, es cierta. Éramos esclavos del pecado y aunque no queríamos, ahí seguíamos. Y aunque queríamos salir, pues ahí seguíamos, condenados en la esclavitud del pecado. Pero ahora que el Señor no solamente nos ha librado de la condenación, no solamente de la condenación, sino que el Señor nos ha liberado de la naturaleza pecaminosa, porque no solamente transfirió nuestra culpabilidad, sino su inocencia. Y en nosotros se generó una limpieza total, digámoslo así. Por medio de su Santo Espíritu y por medio de esa obra en la cruz, se rompió el velo. ¿Eso qué simboliza? Que había algo que nos separaba entre Dios y nosotros, nuestra rebelión, nuestro pecado. Pero como ya en la cruz del Calvario, ese pecado ya no existe más, ese pecado ya se absolvió, ese pecado ya se pagó. Por eso dice las Escrituras que el velo se rompió. Sí saben a qué velo se refiere, ¿no? Está hablando del velo del templo que dividía el lugar santísimo de los atrios, digámoslo así, o el lugar santo de los atrios, el lugar santísimo, el lugar santo donde estaban todas las cosas del templo, donde solamente el sacerdote y los levitas podían entrar, el resto del pueblo no podía entrar. Pero ahora el velo se rompe y podemos entrar a su presencia. Ahora tenemos acceso a ese Espíritu Santo que limpia, que regenera, que restaura, que quita el pecado del mundo, como dice el sacramento. Dime. Es más que un simbolismo, exactamente, es algo literal. ¿Sí? El Espíritu Santo, es decir, lo del velo es un simbolismo, pero es que el simbolismo no se queda en mero simbolismo. Cuando la Biblia usa simbolismos, los usa para dar un mensaje que es real, para dar un mensaje que es verdad. Así que sí es un simbolismo, pero el mensaje que está dando ese simbolismo es que ya no hay nada que nos pueda separar de la presencia de Dios. Literalmente la presencia de Dios ahora mora con el cristiano, ahora mora con el creyente. Mora en él, mora en nosotros para regenerarle, para santificarle. No solamente para expiarlo, es decir, no solamente para quitarle la culpa y ya, no. Adicional a eso, es para realmente convertirlo en ese nuevo hombre, en esa nueva criatura, a la imagen de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Es decir, que aquel que se ha acercado a la gracia ya no tiene la disculpa de decir que el pecado, que la carne, ¿sí me entienden? ¿Me estoy haciendo entender? Ya no tiene la disculpa de decir de que no puedo santificarme o de que no, porque ya Jesús prometió, cumplió lo que prometió cuando dijo, me voy, pero enviaré
a alguien mayor que mí, al Consolador, aquel que los guiará. ¿Hacia dónde? Mire, volvemos a donde iniciamos, a la guía. ¿Para qué el Señor dio la ley? Para guiarnos. Y dentro de ese propósito, cuando el Señor dio la ley, hablamos hace 8 días de que la ley era ese escalón, un escalón más dentro del plan divino para llevarnos hacia la gracia. Esa gracia que hoy nos dice, ya no necesitarás quien te diga los mandamientos, porque ahora el mismo Espíritu Santo será quien te va a guiar. ¿Recuerdan que hablamos también de eso? Lo tocamos también hace 15 días. Lo leímos. Ya ninguno le tendrá que decir a su hermano, esta es la ley de Dios. Porque ahora el mismo Espíritu hablará a nuestro espíritu para guiarnos por el camino de la salvación, de la vida eterna y de esa mejor vida. ¿Sí? Sí, claro. Cuando dice que la palabra se interpreta a sí misma es porque la misma palabra, lo que pasa es que para darle un significado a algo siempre se necesita un contexto y eso se aplica a cualquier cosa. En cualquier disciplina que usted esté estudiando, cualquier cosa, para usted darle un significado a algo necesita contexto. Sin contexto usted no puede darle un claro significado a cualquier cosa, porque dependiendo del contexto, ese algo puede cambiar de significado, totalmente. Entonces, por lo tanto, para una correcta interpretación de las Escrituras se necesita el contexto que las mismas Escrituras se da a sí misma. Pero cuando yo vengo a las Escrituras, que eso es la famosa eisegesis, ¿sí? Que es cuando yo vengo con mi contexto, y con mi contexto yo interpreto las Escrituras, entonces ahí es donde han sucedido la mayoría de las interpretaciones incorrectas a la palabra, donde no hay una correcta exégesis. ¿Cuál es la correcta exégesis? Donde yo interpreto la palabra a través del mismo contexto de la palabra. El contexto que la misma palabra me está dando, no mi contexto. Cuando yo ya tengo el mensaje claro bajo el contexto de la palabra, es decir, bajo la propia interpretación de la Escritura de sí misma, ahí ya puedo decir cómo aplico esto a mi vida, porque ya estoy entendiendo cuál es el mensaje que el autor realmente quiso dar. Entonces ahora sí vengo y aplico eso a mi contexto, no es viceversa, no aplico mi contexto a la palabra. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, porque cada quien tendría una interpretación diferente para el mismo versículo. ¿Sí? En cambio, cuando yo uso el contexto de la palabra en sí misma para un versículo, ese versículo solamente tendrá un significado, y es el significado que la palabra da de sí misma. No hay significados alternos. ¿Sabes que cada quien interpreta? No, pues porque lo está haciendo incorrectamente. ¿Sí? Entonces, la clave aquí, como siempre, es Cristo. La persona que es liberada en Cristo Jesús es liberada no solamente de la condenación que traía a causa del pecado, sino que es liberada de tener que seguir pecando a causa de la debilidad de la carne. Porque el Espíritu Santo no solamente vino para consolar, Él también vino para guiar. Para guiar. ¿Qué es guiar? Pues llevar de un punto a un punto B. ¿Cuál es ese punto A? Pues el que éramos antes, esa antigua criatura, ese viejo hombre, para llevarnos al punto B, que es el nuevo hombre, por medio del Espíritu Santo. Ese nuevo hombre, sin pecado, sin tacha, sin mancha, que está velando y esperando la venida de su Señor. Amén. Entonces en Cristo la persona es liberada de tener que seguir pecando, es liberada de la esclavitud del pecado y recibe la gracia para poder cumplir la ley de Dios.
No porque a través de cumplir la ley de Dios vaya a obtener la salvación, no. Sino como ya también vimos hace 15 días, sino es viceversa. Porque ahora recibí la gracia de Dios, es que puedo venir y cumplir la ley de Dios porque es el Espíritu Santo el que me capacita. Es el Espíritu Santo el que me da la fortaleza, el que me da las fuerzas de levantarme cada vez y vencer. Por lo tanto, cumplir los mandamientos no es una carga, porque es un resultado. Entonces el mandamiento ya no es una condición. Entonces, ¿qué tengo que cumplir la condición para obtener el resultado? No, resulta que ahora el mandamiento es el resultado de haber cumplido ¿cuál condición? De haber recibido a Cristo como Salvador, de haber creído en Él, en su palabra. Amén. Así que cumplir los mandamientos ayuda a vivir en paz con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Y podríamos resumirlo de esa forma, podríamos escribirlo. Cumplir los mandamientos ayuda a vivir Cumplir los mandamientos ayuda a vivir en paz con Dios. Ajá. Entonces es falsa una explicación que le escuchó un pastor de que los del Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley. No, incorrecto. Nadie se salvó por guardar la ley. El único que cumplió la ley fue Jesús. ¿Sí? Pero aparte de eso, nadie más. Y los del Antiguo Testamento no se salvaban por guardar la ley. Aquí aplicamos lo que las Escrituras dice de Abraham. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sencillo, por la fe. Es decir, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento se salvaron se salvan por la misma condición que es la fe. ¿La fe en quién? Nosotros ahorita ya conocemos a Cristo, pero en el Antiguo Testamento también estaba Cristo. Por la fe en ese Mesías. Cuando habla de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿a qué se refería? ¿En qué creyó Abraham? ¿Y cuál era la promesa? ¿Isaac? No. ¿Cuál era la promesa? ¿Jacob? ¿Israel? No. La promesa que Dios le dio a Abraham y sobre el cual es el eje central de lo que es Abraham, es que le dijo a Abraham, de ti vendrá el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? De Cristo. Entonces, esa era la promesa central y siempre ha sido la promesa central desde el Antiguo Testamento hasta ahorita. Siempre ha sido Cristo. Entonces, los que en el Antiguo Testamento creyeron en esa promesa, la promesa del Mesías a través de la descendencia de Abraham, esos son los que hallaron salvación. Entonces, estábamos anotando ahí, cumplir los mandamientos ayuda a vivir en paz con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Miren, para obedecer con gozo, y de eso también hablamos no solamente hace 15 días, sino que el tema anterior a ese, hablamos de cómo la obediencia a Dios debe realizarse con gozo.
Es decir, cuando obedecer a Dios no se realiza con gozo, hay que revisar porque algo no se está haciendo bien. Listo, se obedece. Yo sé que Dios no tiene en vano eso, ¿sí? Dios de alguna forma lo reconoce, pero algo no se está haciendo bien porque la obediencia debe ser algo que se realiza con gozo, ¿sí? Si no, hay que, como les digo, revisar qué es lo que está sucediendo. Hay que reconocer que los mandamientos son un regalo de Dios para protegernos. Por lo tanto, el obedecer, pues tiene que realizarse con gozo. Exactamente. Porque lo estoy haciendo como si fuera una condición para lograr algo. Entonces es ahí donde está lo incorrecto, porque el mandamiento no puede ser una condición para yo obtener algo de Dios o para prevenir el castigo de Dios. No, para nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, estamos reconociendo que los mandamientos de Dios son un regalo de amor para protegernos, para guardarnos, para guiarnos, para llevarnos a salvación. O sea, estoy reconociendo a Dios como ese Padre que me ama y que me está dando instrucciones porque me quiere ver bien. Porque no quiere que me pierda. Y esa es la razón por la que los profetas amaban la ley de Dios. Esa también debería ser nuestra razón. Cuando los profetas entendían esta ley de Dios, ellos siempre miraban a este Mesías. Usted lea a todos los profetas del Antiguo Testamento y a través de todas las leyes y de todo lo que ellos hablaban, el mensaje central siempre era el mismo, el Mesías. Todas las profecías por lo general siempre apuntaban a una sola cosa, que era el Mesías. Todo lo que hablaban los profetas apuntaban a una sola cosa, que era el Mesías. Y esa fe salvó a los profetas, no el que ellos hayan cumplido, porque esos profetas eran igual de pecadores, porque si fuera por la ley, ninguno de los profetas se hubiera salvado, ninguno. De hecho, nosotros tenemos, ¿cómo decirlo? Una mayor bendición, digámoslo así. Y también lo decían los profetas. Incluso Pablo lo decía. Ojalá los profetas hubieran visto, o ellos desearían haber visto lo que ustedes vieron y conocen y saben hoy. Ojalá los profetas desde antiguos desearían haber visto, desearían haber gozado del privilegio de decir: el Espíritu Santo mora en mí, me liberó del pecado, ahora puedo cumplir la ley. Y esa también debería ser nuestra razón. Amén. Así que en conclusión, guardar los 10 mandamientos protege a la persona de tener una relación correctamente con Dios, pero no solamente a eso, sino que protege a una sociedad entera. Porque los 10 mandamientos, como ya vimos, no solamente están enfocados en mi relación con Dios o la relación de la iglesia con Dios, sino también en una relación horizontal, no solamente vertical, sino aquí entre nosotros. Los mandamientos están relacionados también con el bienestar de una sociedad y de una comunidad, con el bienestar de la iglesia y de la relación de los unos con los otros. Porque si de verdad la iglesia se relacionara en el amor de Cristo y en el amor del Espíritu Santo, pues hay muchas cosas que no deberían de suceder en la iglesia, que suceden y es muy común que sucedan, ¿sí? Como el que hayan chismes, como el que hayan, en estos días creo que estábamos hablando de la palabra tirria, ¿no? Creo que el domingo, si no estoy mal, se usó la palabra, ¿no? Esa sería una palabra que no debería estar en la iglesia, que un hermano le tenga tirria a otro,
que le tenga un recelo, un resentimiento, ¿sí? Entonces, los 10 mandamientos no es más que un regalo de protección, digámoslo así, que protege la persona y más allá de eso protege la sociedad, la comunidad, protege la iglesia en sí. Y estos principios reflejan el diseño de Dios para la vida humana. Miren, si usted tiene de pronto en algún momento que es muy constante, y a mí me ha pasado, que muchas veces estoy un poco, ¿cómo decirlo?, existencial, digámoslo. No sé, digámoslo, tal vez que usted está como meditabundo, como meditando en su vida, como diciendo, bueno, pero yo qué he hecho con mi vida, como que de pronto usted está en esos momentos, ¿se acuerda de la pubertad? De pronto usted por allá en los 13 años no dio por pensar, bueno, ¿y yo para qué estoy aquí? Porque estoy vivo. ¿Para qué nací? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo a sufrir? ¿No? ¿Nunca usted se hizo esa pregunta? Esa pregunta existencial. Bueno, si usted de pronto en algún momento le sigue saltando esa duda existencial de por qué yo estoy aquí, para qué estoy aquí, qué he hecho con mi vida o qué es lo que debo de hacer, como que no entiende su posición, su lugar en el mundo, acuérdese de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos básicamente resumen el diseño de Dios para la vida y el propósito de nuestra vida, que es tener comunión con Dios y con la iglesia. Miren, iglesia, todo parte de la comunión con Dios, todo parte de ahí. Si hay comunión con Dios, hay respuesta a todas esas preguntas que tal vez usted no ha encontrado todavía respuesta. En la comunión con Dios es donde hay respuesta a todas esas dudas que tal vez todavía le asaltan. ¿Sí? En la comunión con Dios es donde hay esa fortaleza para superar esa debilidad o ese pecado que todavía nos supera. En la comunión con Dios es donde se resuelven todas esas cuestiones, todos esos problemas, es en la comunión con Dios. Y la comunión con Dios no es solamente decir, Dios, socorro. No, la comunión con Dios también es coger tu libro, ¿sí? Coger tu Biblia, coger tu diccionario, ¿sí? Apagar las redes sociales y estudiar su palabra. Porque es que la comunión no es solamente que Él escuche, es fundamental. ¿Qué es más importante, que Él te escuche a ti o que tú le escuches a Él? Ya. ¿Qué más necesitan que lo explique? Es el problema, deje tanta queja, sea conciso, Señor, tengo un problema, ayúdame con esto. ¿Qué más necesita agregar a esa oración? Sí, yo sé que hay momentos en donde, es decir, no está mal hacerlo, no está mal uno desbordarse, como lo hizo Ana, como lo hicieron muchos, ¿sí? Pero ya, eso fue un momento, ¿sí? Ahora falta la otra parte de la comunión. Porque sin la otra parte de la comunión, de ahí no va a pasar. Entonces no es comunión. A usted no le aburre hablar con una persona que habla, pero cuando usted va a hablar la interrumpe y no le deja hablar. Allí no hay comunión, allí no hay comunicación, allí no hay una relación. Si usted es el que habla y no escucha, usted es el obstáculo de esa relación. ¿Sí? O viceversa. Entonces mire que lo que el Señor nos dio no fue su oído, fue su palabra. Sí, Él está presto para escucharnos, sí.
pero lo que Él nos dio fue su palabra para guiarnos a Él. Así que primero hay que escuchar para luego ir a Él y que Él nos pueda escuchar. Y que nosotros podamos incluso orar correctamente para que Él pueda cumplir, para que Él pueda obrar, para que Él pueda conceder. Claro, pedís y no recibes porque no sabéis pedir, exactamente. Pero ¿por qué no sabemos pedir? Exactamente. Entonces, una vez más, aquí hemos respondido una pregunta más. ¿Cuál es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos? Y el resumen es siempre el mismo, iglesia, Cristo. Buscarle a Él, buscar su persona, buscar su verdad. Es en la comunión con Cristo en donde están las respuestas, en donde están las fuerzas, en donde está la dirección, en donde está la sabiduría, en donde está la ciencia, en donde está el conocimiento, donde está la guía, donde está la luz, donde está la sanidad, en donde está la restauración, la transformación, la liberación, donde está todo. Amén. Vamos a orar y terminamos ahí. Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias por el amor, por medio del cual nos ha dado sus mandamientos. Vamos a darle gracias porque no estamos a ciegas. Vamos a darle gracias porque nos ha mostrado el camino que debemos andar, esa senda de justicia, para glorificarle a Él. Así que nos despedimos de todos los que nos ven por redes sociales, por Facebook, YouTube. Un saludo, un abrazo, bendiciones, nos vemos la próxima.